exégetas, estudiosos que se detienen a leer la Biblia, que está diciendo el verbo estaba dentro de Dios o habitando en Dios. El verbo no es un Dios, porque al decir que el verbo es un Dios, estamos separando un Dios de otro Dios, y aunque sea un Dios más pequeño y otro Dios más grande, ya son dos dioses de todas maneras. Y la Biblia nos enseña bien claro: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y puedo decirles y afirmarles, hermano, que estamos nosotros en la doctrina correcta, que tenemos el mensaje correcto de Dios, y estamos bendecidos por eso. Acompáñame por un momento a escuchar las palabras de este pastor. Cuando yo hablo de la revelación del nombre, como que se me quiere disparar el acelerador. Pero hoy voy a ir más calmado. Quiero dar un estudio bíblico acerca de este tema, de el análisis gramatical del verbo de Dios. El análisis gramatical del verbo de Dios. Muchas veces, hermano, leemos una escritura y pues lógicamente podemos nosotros tomar nuestra propia interpretación. Y eso es lo que hace mucha gente. Lee la Biblia, dice, ¿cómo lo interpretas? O cuando nosotros le damos la interpretación divina, la gente responde y dice, bueno, esa es tu interpretación, pero esta es mi interpretación. Así que hoy vamos a hablar de la interpretación de la gramática en el griego de este texto de Juan capítulo 1, versículo 1. Usted puede ver, hermanos, en la traducción original, en el griego, si me puede poner el slide, tal vez no se ve muy bien de ahí, pero eso es lo que está escrito en el griego. En el principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia él Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Ahora tenemos que interpretar esto exactamente, y voy a decir yo, hermanos, que muchos estudiosos de la palabra, muchos exégetas de la palabra, hablan e indican que la idea literal del griego, porque esa escritura fue escrita en griego, ¿okay? Y que indican que literalmente en el griego dice que el verbo estaba dentro de Dios, o el verbo estaba habitando en Dios. Yo quiero que desmenucemos una vez más, porque como todo idioma, sea inglés o español, ahora nos vamos con el griego, tenemos muchas connotaciones que una palabra puede cambiar. Una coma puede cambiar. Un acento, un tilde puede cambiar. Toda una frase. Y usted puede agarrar frases y cambiar completamente el sentido con tal de ponerle un par de comas al medio. Entonces en el griego nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que dice la traducción correcta. ¿Okay? Muchos están pensando una vez más, y los exégetas, estudiosos que se detienen a leer la Biblia, que está diciendo el verbo estaba dentro de Dios o habitando en Dios. De acuerdo a la traducción específica y sin forzar la exégesis y sin torcer los versículos que proceden a este texto, amén. No hay versos que anteceden porque es el verso 1, pero hay versos que proceden. Amén. Se podría traducir literalmente y perfectamente: el verbo era Dios mismo. Y esto es importante. No tratamos nosotros de forzar las escrituras para acomodar de acuerdo a la doctrina que nosotros tenemos. No hacemos eso en la iglesia. En la iglesia dejamos que las escrituras se acomoden y nosotros acomodarnos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos este versículo, fácilmente se puede traducir teológicamente y correctamente: el verbo era Dios mismo. ¿Por qué estoy queriendo analizar esto en detalle? Es precisamente para analizar
la doctrina que nosotros tenemos, porque como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que la doctrina que estamos nosotros predicando es la doctrina correcta. Yo como su servidor debo asegurarme que antes de llegar a este lugar, además de haber orado y además de haber buscado el rostro del Señor, tengo que estar seguro de traerles a ustedes el alimento correcto. De otra manera les hago un daño a ustedes y el más grande daño lo recibo yo mismo. Entonces es mi responsabilidad encerrarme en la oficina por un determinado tiempo e investigar qué es realmente el mensaje de Dios. Y puedo decirles y afirmarles, hermano, que estamos nosotros en la doctrina correcta, que tenemos el mensaje correcto de Dios y estamos bendecidos por eso. Dele la alabanza al que vive por los siglos. Ok, en Juan capítulo 1 verso 1 lo he leído. La palabra Dios, ok, era con Dios, aparece la palabra Dios, el verbo era Dios, es una palabra theos, ok, la palabra theos. Se escribe sin el artículo nominativo que acabo de enseñar, el artículo ho, ok, eso es muy importante, refiriéndose a la cualidad, el carácter, la esencia o la naturaleza de ella. Hoy estamos hablando de gramática. Usted pasó gramática en la escuela y pues era un tema complicado, pero esta gramática es importante, ¿ok? En otras palabras, el original griego, al no tener el artículo ho, hace referencia directamente que se está hablando de Dios mismo, de la deidad misma. Cuando en Juan 1:1 está hablando de la palabra theos, de la palabra Dios, se está refiriendo una vez más a la cualidad de Él, al carácter, a la esencia de lo que es Dios, a la naturaleza divina. Cuando está diciendo que el verbo es Dios, es que el verbo tiene la naturaleza, la cualidad, la esencia del mismo Dios. No es similar a Dios, no es parecido a Dios, no es igual a Dios, es Dios. Y eso es lo que estamos analizando en esta noche en el idioma gramatical griego. Es nuestro tema de hoy, haciendo un análisis de la gramática de Juan 1:1, del verbo. Entonces, al decir, hermanos, que Dios es el verbo o era la palabra, se indica que la palabra divina es Dios mismo, porque en el principio de Génesis 1:1 era Dios creando, y en el principio de Juan 1:1 es el verbo participando. Y en el principio no es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. El principio de la creación o de la existencia de las cosas, pero desde el principio el verbo era Dios. Amén. Y eso estamos leyendo aquí. El texto menciona el verbo logos y menciona la palabra Dios, theos. En otras palabras, y está claro esto, el verbo era Dios desde el principio. Amén. En ningún momento el verbo dejó de ser Dios, ni comenzó a ser Dios. El verbo, amén, siempre fue Dios desde el principio. El verbo y Dios, una vez más, es de la misma esencia. Dios es espíritu, amén, y no son dos espíritus, mucho menos tres espíritus, es un espíritu, amén, y el verbo es su palabra, el logos. No se puede separar el verbo, que es la palabra de Dios. No puedo yo decirles a ustedes una palabra grosera y después decir, es que no fui yo, fue mi palabra la que dijo eso, pero yo soy inocente de eso. No puedo yo separarme de mi palabra. Mi palabra es lo que soy.
Dios es el verbo y el verbo es Dios. El verbo es la palabra, la expresión misma de Dios. Dele la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Los autodenominados testigos de Jehová, en la traducción que ellos utilizan en su libro, ¿verdad? Ellos mencionan y traducen de esta manera: y el verbo era un Dios. Y cuando coloqué esto en el PowerPoint, no me equivoqué poniendo Dios en minúscula. Es así como está en el libro de los testigos de Jehová. Ellos dicen literalmente: el verbo era un Dios, no era Dios. Le ponen Dios con minúscula porque literalmente dicen que es Dios, pero es un Dios inferior al Padre. Entonces dice, el verbo o el Hijo de Dios es poderoso, pero no es todopoderoso. Eso es lo que indican ellos. ¿Okay? Es poderoso, pero no es todopoderoso. Es Dios, pero es Dios inferior al Padre. Todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a analizar esto un poco más adelante. ¿Okay? El verbo no es un Dios, porque al decir que el verbo es un Dios, estamos separando un Dios de otro Dios. Y aunque sea un Dios más pequeño y otro Dios más grande, ya son dos dioses de todas maneras. Y la Biblia nos enseña bien claro: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces, analizando una vez más la gramática acá, como dicen ellos que es un Dios inferior, si así hubiera sido, hermano, estaría escrito de esta manera: kai eis theos en ho logos. Ustedes ya aprendieron hace un momento acerca del artículo ho, H-O, logos. Así tuviera que haber estado escrito en la Biblia original, en el griego, para que diga que el verbo era un Dios. ¿Okay? O haber usado las palabras griegas eis o la palabra tis, las cuales no aparecen en ninguno de los manuscritos originales. Por lo tanto, amén, definitivamente no dice la Biblia que el verbo era un Dios, sino que el verbo era Dios. El Evangelio según Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros conocemos al Padre por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Lo voy a enseñar un poco más adelante otra vez. Amén. El Hijo es el mismo Padre que vino en manifestación humana. Vamos a analizar esto parte por parte. Juan capítulo 20, el versículo 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás le respondió al Señor Jesucristo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás no se equivocó y el maestro no le reprendió. ¿Okay? Si usted viene ahora donde su servidor y se pone entre mis pies y me dice: tú eres mi Señor, entonces automáticamente deberé decir: está cerrado. Yo no soy tu Señor ni Señor de nadie. Amén. Yo tengo mi Señor y tú también. Jesús pudo haber hecho eso, decirle: mira, estás teniendo buena actitud, agradezco esto, pero mi Padre es el Señor, yo soy un Dios inferior. Pero Él no hizo eso. Cuando Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, Él es el único ser humano sobre la faz de la tierra que pudo haber aceptado esa adoración. Porque es adoración. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Porque Jesucristo el Verbo es el Señor y es Dios. Está escrito en la palabra, mis hermanos, que no hay dos señores. No podéis servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro, dice la palabra. También dice la Escritura, hermano, que hay un solo Señor, una fe y un solo bautismo.
En Efesios capítulo 4, versículo 5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. El solo bautismo es en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el Señor? Jesús es el Señor. Amén. Así que esto es lo que está haciendo acá Tomás. Le dice literalmente: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y Jesucristo acepta ese reconocimiento. En el libro de Hebreos capítulo 1, el verso 8, si me acompaña en la escritura, estamos analizando Juan 1:1, ¿ok? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces al Hijo se le da la deidad en la Biblia. Del Hijo dice tu trono. ¿Cuántos tronos hay? Según la Biblia hay un solo trono y hay uno solo sentado en el trono. Isaías lo vio proféticamente y nos enseñó a nosotros. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces hay un trono y uno solo está sentado en ese trono. Pero del Hijo dice tu trono, oh Dios. No dice del Hijo tu trono, oh segunda persona de una Trinidad, o tu trono, un trono más pequeño al lado de tu Padre, que es un trono mayor. No dice eso, dice tu trono, oh Dios. Amén. Desde el siglo hasta el siglo. Primera de Juan capítulo 5, 20. Así enseña la Escritura. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y da la afirmación, dice, este es el verdadero Dios. Bendiciones. Y la vida eterna. Es una afirmación clara. Amén.